Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos 2, 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y aquí empieza esta sección. Se dirige a los judíos. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Primeramente, hay una expresión que a nosotros nos suena de una forma, pero que tiene una intención un poco más profunda. Cuando se le dice a los judíos en aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, para nosotros, ¿qué entendemos por sobrenombre? Un apodo. Y hay veces que alguien se llama José y le dicen Pepe, su sobrenombre. Pero la palabra griega, que han traducido como sobrenombre, que literalmente sería sobrenombre, la palabra griega es eponomazo, que viene de epi y onomazo. Epi significa sobre, pero epi no solamente significa sobre, pero en este caso sería sobrenombre, sino que epi también significa sobre o acerca de o en referencia a. Entonces, en referencia a tal nombre, en referencia a ese onomazo, que significa nombrar. Y en ese sentido, ser llamado judío no era simplemente un mero apodo, tú que tienes el sobrenombre judío, sino no era una etiqueta, sino hace una referencia a toda una identidad que tenían los judíos, con características distintivas de ser el pueblo escogido de Dios, con fuertes arraigos, en el caso de los judíos ya en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo, con fuertes arraigos religiosos, sociales, culturales e históricos, que hicieron que el pueblo judío se mantenga cohesionado en el transcurso de los cientos o incluso miles de años sin que se desperdigaran y se perdieran o se perdiera su cultura. Y muchas de esas cosas hacen que el pueblo judío continúe hasta la actualidad, aunque el pueblo judío, al menos en Israel, en su mayoría, son personas seculares, no son personas que amen a Dios profundamente, así como todos los pueblos de nuestro planeta. Pero cuando habla de que tienen el sobrenombre de judíos, tienen características distintivas con respecto a los demás pueblos de la tierra. Y Pablo va a pasar a describir una serie de características que no son malas, sino por el contrario, que son buenas, que son virtudes, pero son virtudes cuando se ejercen esas características de manera íntegra, no de manera hipócrita. Es decir, cuando una virtud realmente es ejercida por una persona, eso es agradable ante Dios. Pero cuando alguien quiere aparentar que tiene una virtud y lo aparenta delante de los hombres, a Dios no lo puede engañar. Y entonces dice eso Pablo. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Apoyarse en la ley, eso es bueno. La ley, cuando Pablo menciona la ley, está haciendo una referencia a la ley de Moisés o la Torá. Y la Torá significan los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los libros que escribió Moisés. Se le llamaba también los 5 rollos o el Pentateuco. Esa es la ley de Moisés. Y eran las escrituras que tenían los israelitas al principio, cuando salieron de Egipto y estuvieron en el desierto. Las primeras escrituras que tuvieron eran esas, la ley, la Torá. Y le dice a los judíos, te apoyas en la Torá, te apoyas en la palabra de Dios. Para los judíos, apoyarse en la ley significaba tenerla como norma de vida. La palabra de Dios, las escrituras como norma de vida en cuanto a su relación con Dios, pero también en cuanto a la relación con el prójimo. Cuando leemos las escrituras, obviamente el libro de Génesis es más histórico, pero a partir de Éxodo ya vemos cómo el Señor libera al pueblo de Israel y le da la ley por medio de Moisés al pueblo. Y después en los siguientes libros, Levíticos, Números sobre todo, ahí vemos muchas regulaciones, muchas leyes que hablan de la relación del pueblo de Israel con Dios y de la relación del pueblo de Israel los unos con los otros. Y hay todo tipo de leyes, incluso leyes sanitarias bien interesantes, que seguramente a Klaus le debe causar mucha curiosidad, muchas de las cosas que están ahí en la ley de Moisés, con respecto a salud, con respecto a normas sociales, con respecto a todo. Entonces, le dice a los judíos, tú te sientes seguro porque te apoyas en la ley.
Y en realidad apoyarse en la ley o apoyarse en la palabra de Dios es lo que debería hacer toda persona que quiera que le vaya bien en la vida. ¿Sabían que en la Biblia está el secreto del éxito? ¿Y dónde está el secreto del éxito? En muchas partes. Pero hay un versículo muy conocido que seguramente algunos de ustedes incluso se lo saben de memoria y que muchas veces lo citamos, donde Dios le hace una exhortación a Josué. Josué era el servidor de Moisés, era el que tomó la posta después de que Moisés murió. Sí. Y Dios le dijo a Moisés Dios le dijo a Josué en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De los que estamos acá presentes, ¿alguien quiere que todo le salga bien? Qué bueno que casi todos quieren que todo les salga bien. O todos queremos que lo salga. Sí. Entonces, si hacemos caso a las recomendaciones del Dios Todopoderoso, que lo sabe todo, que es infinitamente sabio y que sabe lo que es bueno para nosotros y que sabe lo que no es bueno para nosotros, si somos obedientes a su palabra para leerla, meditarla, guardarla en el corazón y ponerla por obra, no solo ser oidor, sino también ponerla por obra, entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esto no es una charla motivacional. Caminar con Cristo no significa que siempre vamos a estar exentos de problemas. Enfrentamos dificultades, enfrentamos cosas difíciles. Cuando venía en el auto conversando con Olguita y con Gianluca, les comentaba cómo en algunos momentos determinados de mi vida pasé por momentos muy difíciles en los cuales perdí el trabajo, incluso ya casado y con hijos. De repente hay momentos en los que he tenido que empezar de cero nuevamente y con la ayuda del Señor hemos de nuevo salido adelante y estamos saliendo adelante. Cada día tiene sus retos, su propio mal, sus propios afanes, sí. Circunstancias que vamos a atravesar. Los creyentes cristianos también atravesamos por enfermedades, diferentes circunstancias, pero hay una gran diferencia. Estamos bien agarrados de la mano de nuestro Dios, que nos ayuda a pasar por todas las pruebas y nos ayuda a comprender, porque cuando estamos en los brazos del Señor es como si estuvieras mirando desde arriba el panorama completo y tienes más sabiduría para comprender lo que ha pasado y lo que viene después. Pero los judíos se apoyaban en la palabra de Dios y nosotros también deberíamos apoyarnos en la palabra de Dios. Pero no todos los judíos. Entonces, los judíos en tiempos de Jesús o en tiempos de Pablo realmente se apoyaban en la palabra de Dios, y nosotros en nuestros tiempos realmente nos apoyamos en la palabra de Dios. No siempre. ¿Cómo nos iría en nuestro país si los gobernantes buscaran a Dios y la palabra de Dios para gobernar con justicia y con sabiduría? Oremos, pues, porque todavía estamos a un año de las próximas elecciones, ¿no? A un año de que ya cambie de gobierno. En un año, estamos en agosto, en un año ya va a haber otro presidente. Pero oremos porque la persona que sea elegida sea una persona temerosa de Dios, que busque el consejo de Dios y que se ponga de rodillas pidiéndole ayuda a Dios para gobernar bien, con honradez, con sabiduría. He aquí que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Los seres humanos tienen la tendencia a vanagloriarse, es decir, a jactarse orgullosamente de muchas cosas. Sí, porque yo he logrado esto, sí, porque yo tengo esto. Cualquier cosa que hagamos, siempre buscamos un motivo de enorgullecernos, sea haciendo deporte, sea con el poder que alguien pueda ostentar, sea por la fama que uno pueda tener, riqueza, placeres, incluso conocimiento intelectual. La gente tiende a jactarse. Y muchas veces incluso los religiosos también se glorían de creerse más espirituales que otros. Yo doy muchas limosnas, yo ayudo mucho a mi prójimo, yo hago esto, yo ayuno, y ya se sienten más infladitos que los demás. Pero incluso a veces dentro del cristianismo, en las iglesias cristianas, hay iglesias que se creen superiores a otras. Dicen, en esta iglesia tenemos al pastor tal. Este sí es pastor, no como ese otro. Y empezamos a vanagloriarnos de diferentes cosas. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Que nos gloriemos en el Señor. Ya Dios le había hablado al profeta Jeremías
para que no se jacte en ningún aspecto de la vanidad de la vida, sino solamente en tener una relación personal con Él. Jeremías 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, o así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y luego el apóstol Pablo también recogió la misma idea en 1 Corintios, y el texto es más largo. Voy a leer un poco en 1.5 en lugar de leer en 1, o sea, un poco acelerado por cuestiones de tiempo. 1 Corintios 1, 26 al 31. Pues miren, hermanos, la vocación de ustedes, que no son muy sabios según la carne, ni muy poderosos, ni muy nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ese es un motivo para alegrarnos, para sentirnos contentos y para enorgullecernos de que el Señor sea glorificado en lo que Dios haga por medio de nosotros. Ahora, los judíos en tiempos de Jesús o en tiempos de Pablo se gloriaban en Dios, y nosotros en nuestros tiempos nos gloriamos en Dios. Pablo continúa, estamos en Romanos capítulo 2, versículo 18. Romanos 2, 18. Le sigue hablando a los judíos y les dice: y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Pues, y conoces su voluntad. ¿Realmente alguien puede conocer la voluntad de Dios? No creo. Hay cosas que Dios nos ha dado para permitirnos conocer lo que Él quiere de nosotros y lo que no quiere de nosotros. En su palabra está la revelación de Dios. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que no quiere? ¿Qué es lo bueno y qué es lo desagradable delante de Él? Entonces, si bien nuestra mente humana y nosotros humanamente no podemos conocer a plenitud toda la sabiduría de Dios, porque explotaríamos, nuestro cerebrito explotaría, no podemos retener lo infinito que Dios es. Sin embargo, lo que Dios quiere que sepamos de Él, nos lo ha revelado. Y en la Biblia está manifestada la voluntad de Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y menciona: hágase tu voluntad. Entonces debemos orar por hacer la voluntad de Dios. El pueblo judío, que se reunía continuamente hasta en los tiempos de Pablo, y muchas veces en la actualidad los religiosos ortodoxos, se reúnen los días Shabbat, los sábados, en las sinagogas, y ahí se hace la lectura de las Escrituras. Ya en los tiempos de Jesús se leía no solamente la Torá, sino también se leían los salmos, se leían los profetas. Entonces los judíos eran expuestos a la palabra de Dios, y de esa manera, al ser expuestos a la palabra de Dios, tomaban conocimiento de la voluntad de Dios. En realidad, la voluntad de Dios es lo mejor que le puede suceder a la humanidad. Porque Pablo dice, lo vamos a ver más adelante, porque vamos a llegar al capítulo 12, donde Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que debemos anhelar que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, y que nosotros hagamos la voluntad de Dios, porque querer hacer la voluntad de Dios muestra que confiamos en que Él es sabio y en que Él sí sabe las cosas. Hay personas que dicen: no, cuando ores pidiéndole algo a Dios, no digas que se haga tu voluntad, porque eso es una falta de fe. Tú tienes que confesar que se va a hacer tal cosa y así tiene que ser. No, Dios no está a mi servicio. Dios es el Creador, el Todopoderoso. Y Él es infinitamente sabio, más de lo que nosotros podemos entender.
Y nuestra voluntad nunca puede estar por encima de la voluntad de Dios. Sería un error trágico de parte de nosotros que se haga nuestra voluntad y no la de Dios. Por eso oramos. Jesús nos enseñó a orar pidiendo la voluntad de Dios. Y es más, cuando Jesús iba a ir a la cruz, dijo, Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa. Era horrible lo que le iba a pasar. Pero dijo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y gracias a que Jesús resistió y pasó por la cruz, es que el día de hoy millones de seres humanos pueden tener comunión con un Dios santo, solamente por medio de Jesús. Así que necesitamos orar por la voluntad de Dios. Y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Así que cuando conocemos por medio de las Escrituras, por medio de la ley, por medio de la palabra de Dios, en general las Escrituras, ya para nosotros cuando hablamos en términos de la ley, no hablamos de los reglamentos, sino para nosotros es un sinónimo de las Escrituras, de la palabra de Dios. Entonces, esta enseñanza en la palabra de Dios, la instrucción, debía guiar a los judíos de acuerdo con el amor, la misericordia y la justicia de Dios. Pero cuando uno asiste, como asistían en esa época, de todas las épocas, y solamente por costumbre, por religiosidad, por cumplimiento, entonces la instrucción entra por aquí y sale por acá. Cuando la instrucción en realidad debería guiarlos a la voluntad de Dios. Entonces los judíos en tiempos de Jesús o en tiempos de Pablo conocían la voluntad de Dios y aprobaban lo mejor, y nos preguntamos lo mismo para nosotros. En nuestros tiempos, ¿conocemos la voluntad de Dios y aprobamos lo mejor? Romanos 2:19. Continuamos con el texto. Eso es muy de nuestra cultura, parte de nuestro folclore. ¿Te imaginas de estar en Dinamarca y escuchar esos rascaíns? No existe. Okay. Versículo 19, Romanos 2:19. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. En el libro de Isaías, sobre todo ahí, pero en otros lugares de la Biblia también, Dios a través del profeta Isaías le revela al pueblo de Israel, les reafirma al pueblo de Israel de que Dios nos levantó para que fueran luz a las naciones. Es decir, para que el pueblo de Israel fuera el transmisor de la palabra de Dios y que al vivir una vida santa, guiados por Dios, protegidos por Dios y una vida temerosa de Dios, en amor a Dios y en amor al prójimo, fueran un ejemplo para los demás pueblos. Pero cuando el pueblo de Israel caía en idolatría, caía en pecado, caía en maldad, entonces dejaban de ser un ejemplo para los demás y no cumplían su función de ser luz hacia las naciones. Y entonces nos hacemos la pregunta, porque Jesucristo le dijo a los recalcitrantes religiosos con los que discutía, Jesús le dijo, bien dice el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces eran religiosos de boca, repetían, pero de corazón no estaban cerca de Dios. Entonces en tiempos de Jesús o en tiempos de Pablo, el pueblo judío realmente era guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, y nosotros, como seguidores de Jesucristo en nuestros tiempos, realmente también somos guías de ciegos y luz de los que están en tinieblas. Jesús dijo que nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo, y la luz no se pone debajo de una mesa, no se pone en un mueble, la luz se pone en alto para que alumbre el lugar, para que la gente no se tropiece. El ser humano todos los días se tropiezan y se golpean y se hieren porque caminan en pecado, lejos de Dios. Y los creyentes cristianos deberíamos ser luz para los demás, no unos santurrones, sino un ejemplo real y práctico para los demás. Finalmente Pablo cierra esta idea diciéndole al religioso judío, al que se consideraba como instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley y en la forma de la ciencia, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Es cierto que en la palabra de Dios se encuentra la sabiduría más profunda que puede existir y que los judíos tenían en ella la posibilidad de instruir a los que quisieran conocer la verdad. Pero en tiempos de Jesús o en tiempos de Pablo, realmente el pueblo de Dios instruía a los indoctos, es decir, a los que no sabían, a los ignorantes, enseñaban a los niños, realmente apreciaban el invaluable valor de las escrituras que les había sido encomendado
Y nosotros en nuestros tiempos, ya desde hace muchos años atrás, nosotros tenemos la comodidad de tener las escrituras en un libro de este tamaño, un poco más grande o un poco más pequeño. Hay Biblias bien compactas. Hace unos años había misioneros que andaban con sus Biblias incluso en el bolsillo y lo tenían rápido para sacarlo. Un acceso con mucha facilidad a la Biblia, a la palabra de Dios. Pero además de eso, después cuando empezó a aumentar la tecnología, salieron recursos bíblicos en CDs que se ponían en las computadoras. Y había Biblias completas y varias versiones de las Biblias en computadoras. Ni qué decir actualmente, que tienes los aplicativos de la Biblia que están en los celulares, en las tablets, en las computadoras, y que tú en tu celular abres tu aplicativo de la Biblia y tienes 20 versiones diferentes de la Biblia y las puedes tener en diferentes idiomas incluso. Entonces tenemos un acceso muy fácil a la Biblia, pero eso de repente nos ha mal acostumbrado un poco a no apreciar lo que realmente tenemos en las manos y nos da una gran responsabilidad. Porque la Biblia es la palabra de Dios y es una oportunidad que Dios le da a los seres humanos de que podamos conocer su voluntad y que podamos reconocer lo que Él quiere para nosotros y que podamos apreciar cuánto nos ama y cuánto se preocupa por nosotros. Pero muchas veces nos acostumbramos y las Biblias pasan a formar parte de un adorno en la sala de nuestras casas, van a un librero, se empolvan, y eso en las casas donde hubiera Biblia. Y entonces realmente apreciamos que tenemos en las Escrituras una forma de ciencia y de la verdad. Jesucristo oró por los discípulos diciendo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad en un mundo donde todo el mundo estafa a todo el mundo engaña a todo el mundo engatusa a todo el mundo. Su hermano Klaus estaba mencionando hace un rato cómo se cuida de ver a dónde asiste, porque hay muchos lugares donde te engatusan, te mienten, no dicen lo correcto con respecto a la fe, y desgraciadamente también sucede. Pero ¿cómo hacemos para que no nos engañen y no nos engatusen en grupos religiosos donde quieren sacar provecho de las personas? Tenemos que tener el conocimiento de la verdad. Cuando conoces la verdad, no te pueden engañar con la mentira. Cuando conoces un billete verdadero, lo conoces muy bien, no te pueden engañar con uno falso. Pues aprendes a manejar el dinero verdadero para que no te engañen con el billete falso. Bueno, no se puede generalizar como que todos los judíos hacían esto, que está mencionando Pablo. Son virtudes. Tú te jactas de que haces todas estas cosas, te jactas de que... Permítame un ratito retroceder. Tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero ahora, a partir del versículo 21, comienza la exhortación del apóstol Pablo. Por eso digo que no se puede generalizar, porque va dirigido a los judíos religiosos que dicen que hacen todo esto, pero en términos reales hacen lo contrario a lo que dicen que se debería hacer. Pero esa exhortación que va dirigida, en ese momento Pablo se le está dirigiendo a los judíos, porque quiere dejar en claro que tanto judíos como no judíos, todos le han fallado a Dios de una forma u otra. Y por eso es que necesitan la salvación de Jesucristo. Por eso es que Pablo está dando esta enseñanza. Los judíos religiosos que se basaban en la ley de Moisés, muchas veces, los judíos religiosos, los recalcitrantes, se consideraban superiores a los demás, a los gentiles inmundos. Los gentiles eran los demás pueblos que no eran judíos. Y cuando ellos realmente, si es que realmente eran íntegros en su obediencia a la ley, entonces Pablo les dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se han de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se han de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces, ¿qué tipo de personas son estas?
Enseñas a otros, pero tú mismo no aprendes la lección. Predicas que algo no se debe hacer, pero tú lo haces. Dices, pero haces lo contrario. Abominas la idolatría, pero cometes sacrilegio. La palabra sacrilegio cometes sacrilegio. La palabra sacrilegio es la palabra griega virosilos, que significa literalmente robar lo santo. Es como cuando, por ejemplo, han visto en las noticias cuando roban las reliquias de alguna iglesia, en la sierra, en sitios de difícil acceso, roban algo y las noticias figuran robo sacrílego, usaban esa palabra. De alguna manera, en tiempos de Pablo, en las ciudades de Europa, en Roma, en Corinto, en otras ciudades, habían judíos que robaban algún dinero que debía ser destinado al templo, a las ofrendas del templo, porque eran judíos. Al menos en Jerusalén, en tiempos de Jesús, se acostumbraba a dar una ofrenda para el templo. Pero también había otros que robaban templos paganos y vendían esos objetos para provecho personal. Pero la cuestión es que les dice eso. Tú que dices que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, te jactas de la ley, pero con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces, es como si alguno mantuviera una especie de orgullo religioso. Y de verdad sucedía en tiempos de Jesús y en tiempos de Pablo. Nosotros tenemos la ley. A nosotros nos ha sido encomendada la ley. Ok, tienes la ley, pero no la respetas. Tienes las escrituras, pero no la obedeces. Y siendo supuestamente el pueblo escogido, esa desobediencia a la ley que te ha sido encomendada, a la palabra de Dios que te ha sido encomendada, esa desobediencia da un mal testimonio a los demás. Da un mal testimonio justamente a aquellos delante de los cuales tú te jactas de tener la ley. Y hay que tener en cuenta esto. Sucedía en los tiempos de Jesús, sucedía en tiempos del Antiguo Testamento, sucedía en tiempos de Pablo y sucede hasta nuestros tiempos. Los ojos de las personas comunes y corrientes muchas veces están listos para criticar a los religiosos, para tener la excusa perfecta para alejarse de Dios y de su palabra. Y por eso es que Pablo dice en el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y Pablo está citando a Isaías, cuando el profeta llamó la atención a la hipocresía espiritual de los líderes. El libro de Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Y le llamó la atención por la hipocresía espiritual que tenían los líderes del pueblo, los religiosos, y también muchos del pueblo de Israel incluso. Lo dijo Isaías. Cuando hablamos lo que dice Isaías, o lo que dice Moisés, o lo que dice Ezequiel, y hablamos estas palabras que están en las Escrituras y que critican al pueblo de Israel o al pueblo judío, eso no es antisemitismo, porque está citando las propias Escrituras escritas por israelitas que le están llamando la atención al pueblo, como Jesucristo, que como judío le llamaba la atención a los fariseos. Porque muchos judíos en la actualidad dicen que el Nuevo Testamento y los Evangelios son antisemitas, porque hablan mal de los judíos. Te digo, ¿quién habla peor de los judíos? Isaías habla peor. Y Moisés en el libro de Éxodo habla peor. Pero ellos no consideran el Nuevo Testamento. No, pero ellos consideran el Antiguo. Sí. Entonces dices, en el Antiguo Testamento empieza a leer el libro de Isaías desde el capítulo 1 y vas a ver cómo le habla al pueblo de Israel. Dice, pueblo contradictor, etcétera, etcétera, y cosas bien feas. En el libro de Oseas los compara con una prostituta porque han adulterado espiritualmente al pueblo de Israel. Ahora, eso no es para odiar al pueblo de Israel, es para que consideren en qué han fallado y corrijan sus errores y sirve de ejemplo para el resto de la humanidad, en qué fallamos y en qué necesitamos corregir nuestros errores. Pero la cosa es que lo mismo ocurre hasta el día de hoy. Cuando alguien que supuestamente ama a Dios y sigue a Dios y dice que obedece la palabra de Dios, comete un error, y somos susceptibles de cometer errores, hay personas que están listas para juzgarte, para de inmediato identificar, ajá, cristianito, ajá, cristianita, tú que tanto dices esto, y mira, y justo de repente un día te enfrascas en una discusión de repente con tu hermano, y ¡ay! Le gritas y te insulta, y tú, ¡ay!
y pisas el palito y le dices también algo. Ajá, tú eres cristianito. Bueno, pues si tú me has insultado, pero sí, pero tú dices que eres cristiano. Entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que pedirle ayuda al Señor para no pisar el palito. Pero en momentos más drásticos, los religiosos recalcitrantes, que no se quieren arrepentir de sus pecados, que están en pecado, pero aún así se hacen los religiosos, frente a esa hipocresía espiritual, otras personas hacen que renieguen de Dios. Si eso es ser cristiano, si eso es ser judío, yo no quiero eso. Si ese que habla tanto de la Biblia se porta de esa manera, yo no quiero saber nada de la Biblia. Y ponen de excusa la mala conducta de alguien para alejarse de Dios. Lo cual también es una incongruencia. Pero está escrita eso, ¿no? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad, y aquí ya pasamos a lo interesante, y ahorita rápidamente vamos a llegar hacia el final. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pablo habla de la circuncisión porque es algo que los judíos entendían que era. La circuncisión es un pacto que estableció Dios con Abraham en el libro de Génesis, capítulo 17, 1800 años antes de Cristo. Mucho tiempo, como 400 años antes de que se diera la ley de Moisés. Es anterior a la ley, el pacto de la circuncisión. Y la circuncisión era literalmente una operación, un corte en la carne del prepucio del varón, no de la mujer. Y ese corte de la carne se convertía en una señal física en el cuerpo que marcaba al pueblo y que lo distinguía con respecto a otros pueblos. Está demostrado científicamente que la circuncisión, sanitariamente hablando, es beneficiosa para la salud de los que practican la circuncisión. Pero tiene un significado espiritual más importante. Porque así como al pueblo de Dios se le mandaba que los varones se corten un pedazo de la carne del prepucio como un símbolo, como una marca en su cuerpo que los distinguía de los otros pueblos, espiritualmente la circuncisión representa cortar con las carnalidades que hubieran en nuestra vida, con las carnalidades de nuestro corazón, para ser diferentes a los demás pueblos o a las demás personas que no tienen amor hacia Dios. Entonces ese cortar con las carnalidades es la representación espiritual de la circuncisión. Para el caso del pueblo de Israel era un ritual y era una ordenanza, un mandamiento para los judíos, y Dios le mandó a Abraham que en las siguientes generaciones circunciden a todos sus descendientes a los 8 días de nacidos. Y luego ya lo estableció Dios en la ley de Moisés, y ahí está escrito que se circuncide a los varones a los 8 días de nacidos. Y todos los judíos se circuncidaban y era una costumbre y una práctica incluso hasta el día de hoy. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis perseguían y mataban y mandaban a los centros de concentración a los judíos, a los que lograban huir, muchas veces padres se separaban de sus hijos y los mandaban a huir por su cuenta. Y cuando los nazis interceptaban niños, les bajaban el pantalón para ver y decían, circuncidado, judío. Y tenían esa señal distintiva. A veces algunos médicos tenían que interceder, decían, no, eso ha sido terapéutico, eso es una operación terapéutica, no es por ser judío, y trataban de salvarle el pellejo a algunos cuantos niños que lograron de salvarla y que sucedió en ese tiempo. Bueno, es un mandamiento, pero si un judío circuncidado desobedece o es transgresor de la ley, entonces dice Pablo, de nada te sirve tu circuncisión ante Dios. Un paréntesis antes de continuar, porque creo que me salgo un poquito del tema. Pero con respecto a la circuncisión, pregunta, ¿un creyente cristiano que no sea judío tiene la obligación de circuncidarse de acuerdo a la ley de Moisés? No. Muy bien, tiene muy claro el criterio. De acuerdo con Hechos capítulo 15, donde hubo una gran discusión en la primera iglesia cristiana de Jerusalén con respecto a ese tema. Hechos capítulo 15, lo pueden leer, el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Ya se lo dejo de tarea para la casa. Pero ahí
habían unos cristianos que de trasfondo judío, se les llamaba judaizantes, que querían presionar a los hermanos diciéndoles, todos se tienen que circuncidar y todos tienen que guardar la ley de Moisés. Y entonces saltó Pablo, saltó Bernabé, saltó Pedro y dejaron bien establecido que los seguidores de Cristo, que no son del pueblo judío, no tienen la obligación de cumplir con los rituales de la ley de Moisés, aunque sí con la ley moral. Bueno, versículo 26. Versículo 26. Si pues el incircunciso, ¿quién es? Aquel que no es judío. Si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Personas de otros pueblos que no eran judíos amaban a Dios, temían a Dios y guardaban la ley moral de Dios, pero no estaban circuncidados. De igual modo había nuevos creyentes cristianos que surgieron entre los pueblos cuando el cristianismo se empezó a expandir. Primero empezó en Jerusalén, pero después de que ejecutaron y martirizaron a Esteban, empezaron a haber persecuciones. Entonces los creyentes cristianos empezaron a huir hacia Samaria, después hacia Siria, y después de Siria hacia la parte de Asia Menor. Si vemos el mapa invertido para ustedes, hacia Asia Menor, y luego de Asia Menor hacia Europa. Y entonces personas de otros pueblos que no eran judíos se empezaron a convertir y empezaron a haber más creyentes cristianos. Y todos estos creyentes cristianos, cuando conocían las palabras del Evangelio y le entregaban su vida a Dios, se arrepentían de sus pecados y reconocían a Jesús como Señor y Salvador, empezaban a vivir vidas guardados y guiados por el Espíritu Santo. Y esas vidas separadas para Dios era como si estuvieran cumpliendo con la ley de Moisés, a pesar de que no la tenían. Y entonces dice, a ellos su incircuncisión es como si fuera la circuncisión, porque aman a Dios. Y entonces eso te hace quedar mal a ti, judío, que te jactas de la ley, que te jactas de la religiosidad y que te jactas de la circuncisión. Entonces Pablo explica que ante Dios, de los demás pueblos, es como si fueran circuncidados, porque espiritualmente habían cortado con lo carnal, habían cortado con lo mundano. A continuación Pablo afirma lo que mencioné hace un momento, algo que sería considerado casi como una blasfemia por parte de los judíos, o al menos una idea descabellada que rompía los esquemas de la religión tradicional. Les dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Este concepto fue verdaderamente revolucionario, aunque el que inició la revolución no fue Pablo, sino Jesucristo mismo. Al inicio mismo de su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan cuando salió de la sinagoga en Nazaret y citó las escrituras de Isaías? Dios me envió para dar libertad a los cautivos, y estas escrituras se han cumplido el día de hoy delante de ustedes. Y luego, 62, ¿no? Isaías 62, versículos 1 y 2. Ajá, y se repite en Lucas. Amén. Y se da, Jesucristo lo cita cuando empieza su vida pública y va a Nazaret, y en la sinagoga le entregan para que lea las escrituras y lee ese texto de Isaías. Y luego, cuando ve que los que le estaban escuchando lo miraban de manera escéptica, y Jesús le dice, lo que pasa es que no hay profeta en su propia tierra. O sea, porque soy del barrio, porque nací aquí, nació en Belén, pero porque viví aquí toda mi niñez y porque me conocieron que soy hijo del carpintero, por eso no es cierto lo que estoy diciendo. Y en un momento Jesús les dice, también les rompe esquemas, cuando les menciona que en tiempos de Elías, en tiempos del profeta Elías, había muchas viudas en Israel, pero Dios envió a Elías donde una viuda que no era de Israel, la viuda en Sarepta.
y para ayudar y tratar con ella. Y también después, en tiempos del profeta Eliseo, les dice Jesús a las personas con las que estaba discutiendo ese día, en tiempos de Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero Dios envió a Eliseo para que fuera a sanar a Naamán, que era un general sirio, y no lo mandó donde los leprosos que habían de Israel. Entonces, Jesucristo da la idea de que cuando Israel caía en infidelidad o en pecado, Dios abría las puertas de la salvación a todos los demás pueblos. Y ahora Pablo está afirmando que un verdadero judío no es el que es descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, y que se viste de una manera particular, o que es circuncidado, y que guarda los rituales de manera exterior. No es el que practica exteriormente una religión, sino que un verdadero judío es aquel que espiritualmente teme y ama a Dios, aunque no sea descendiente físico de Abraham. Y por supuesto, esas expresiones de Pablo hizo que los judíos recalcitrantes lo odiaran más de lo que ya lo odiaban. Pero esta es la buena noticia para nosotros. En Cristo, los creyentes cristianos somos judíos de corazón. Y judío no es un mero concepto de una raza étnica, aunque ciertamente son judíos, los descendientes de Judá y los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero hay toda una identidad distintiva del pueblo de Dios, y los creyentes cristianos hemos sido sellados por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y entonces el Señor nos ha dado el privilegio de entender que, aunque no nos hayamos circuncidado y aunque no cumplamos con los rituales de la ley, sin embargo, por haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, por habernos arrepentido de nuestros pecados y haberle pedido perdón a Dios, nos da su Espíritu Santo y ahora somos su pueblo. Eso no significa que Dios haya desechado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios y la iglesia se ha injertado al pueblo de Dios, la iglesia cristiana, los seguidores de Jesucristo. Somos injertados a los ramas. Somos la rama silvestre que ha sido injertada en el olivo natural. Pero Israel o el pueblo judío está con una ceguera temporal que va a durar mientras dure la era de la iglesia. Pero Dios va a tratar nuevamente con su pueblo dentro de no mucho tiempo, cuando la iglesia sea quitada de en medio y luego venga un tiempo muy difícil, pero que va a ser un tiempo para hacer reaccionar al pueblo de Dios para que se vuelva nuevamente hacia su Dios. Para terminar, recordemos que como seguidores de Jesucristo nos apoyamos en la palabra de Dios, la cual es nuestro alimento espiritual y nos marca el derrotero por el cual seguir para vivir con Dios en paz y para vivir en paz con los demás también. Nos gloriamos en Dios, no en lo que somos, ni en lo que tenemos, ni en lo que logramos por nuestro propio esfuerzo. También que nos felicitemos, ¿no? Oye, terminaste tal carrera, qué bien, te felicito. Oye, me salió este trabajo, qué bien, te felicito. Pero el que se gloría en el Señor. Gracias a Dios esto, gracias a Dios lo otro. Sin Dios no sería nada. Amén. Por la palabra de Dios conocemos la voluntad de Dios y anhelamos hacer su voluntad y que Él haga su voluntad. Cuidamos nuestro testimonio y Cristo en nosotros nos hace luz del mundo y sal de la tierra para que los demás vean lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros para que lo glorifiquen a Él. Dejamos de lado toda hipocresía espiritual, de modo que lo que enseñemos a otros lo practicamos primero y damos testimonio de nuestra fe con nuestro ejemplo, no de la boca para afuera. Y no olvidemos el privilegio que se nos ha concedido como seguidores de Jesucristo, de que seamos judíos en Él, circuncisos de corazón, y por lo tanto somos alabanza para Dios y pueblo de Dios para su gloria.